Hola amigos, muy buenas noches, le habla Janda Silva del canal de Multiservicio Electrónica Integral Janda Silva. Espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones. Suscríbete al canal, comparte la información en tus diferentes tipos de redes sociales. De esta manera me sigues ayudando a crecer con el canal y muchas gracias por tu apoyo en el país donde tú te encuentres. Mira, vamos a hablar con respecto a los transformadores chopper. Estamos analizando diferentes tipos de transformadores chopper. Tengo una fuente que maneja un solo transformador chopper o transformador de pulso. Eh, no maneja más transformadores en este caso. Se podría decir que básicamente es una fuente bastante sencilla, ¿ya? Pero igual tiene su complejidad. Al ser conmutada siempre trae su complejidad. Bueno, si yo veo la fuente de frente, ¿cuál sería la parte caliente y cuál sería la parte fría? Solamente por verla así, automáticamente ya mis seguidores tienen que saber que la parte fría es la de acá y la parte caliente es la de allá. ¿Ya? Es decir, toda esta zona que está acá viene siendo la zona caliente y todo esto que está acá es la zona fría. ¿Ya? Bien, vemos que tiene un transistor conmutador principal y único en este caso, que es para la activación de los diferentes tipos de fuentes. Generalmente este activa la fuente de standby y después de allí aparece los otros tipos de fuentes. Esto es una fuente Samsung, por ende viene al conectarla acá a la red eléctrica, aparece el más B y el resto de los voltajes. Si yo la volteo así, ¿ya? Vamos a analizarlo de la siguiente manera. Tengo varios terminales para la salida. Aquí justamente dice call, ¿te das cuenta? Entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiene 6 terminales de acá a acá. ¿Ya? Vamos a voltearlo así. Entonces ya haría con la parte de abajo, que viene siendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? La zona hot vendría siendo esta, pero no me interesa analizar ahorita la zona caliente de la fuente. Me interesa analizar la zona del transformador chopper hacia la parte fría. ¿Por qué es importante seguir analizando transformadores chopper? Porque de allí tú vas a poder entender cómo realmente va una respectiva conexión hacia los voltajes de salida. ¿Ya? Si yo me doy cuenta acá, ¿ya? Muchos de estos terminales que están acá van a ir conectados a tierra fría, ¿ya? Si yo volteo la fuente así, me estoy dando cuenta que en primera instancia tengo dos diodos gruesos y luego también tengo dos diodos cortos. Entonces significa que cada diodo de esto es para un determinado voltaje, ¿ya? Según el fabricante acá me dice que las fuentes de voltaje que entrega esto viene siendo un aproximado de 5.3 voltios, un aproximado de 12.8 voltios, un aproximado de 5 voltios y un aproximado de 65 voltios a una corriente muy bajita de 450 miliamperios. Esos 65 voltios son para la fuente de los LED. Al yo no tener otro transformador acá, me imagino por lógica que quien alimenta o saca ese voltaje también para la alimentación de los LED viene siendo este mismo transformador chopper. ¿Ya? Entonces yo lo volteo hacia acá y tengo la zona call hacia acá abajo. Si yo sigo una pista acá, que vendría siendo esta que está acá, vamos a analizarlo un momento. Esta pista que está acá, esta, pasa por acá y se mete a este redondito. Ese redondito que está allí tiene una comunicación que va desde acá hasta acá. ¿Qué es eso? Eso es un diodo rectificador de alta frecuencia. Es decir, de aquí a aquí
está la conexión. ¿De qué? Fíjate que en esta parte que está acá, ¿verdad? Sale el transformador chopper, se mete al ánodo de un diodo rectificador de alta frecuencia, el grueso, y ya les voy a explicar por qué es grueso, y luego salta el diodo ánodo y cátodo, ¿verdad? El cátodo tiene que ir conectado con el positivo de un capacitor electrolítico que vendría siendo este, y el negativo del condensador electrolítico viene siendo este. Entonces, si yo me voy a dar cuenta acá, el negativo del condensador electrolítico va con el ánodo del diodo. ¿Se dan cuenta? De esa manera, aquí en este punto yo debo tener un voltaje determinado. Puede ser el voltaje, un voltaje de 12 voltios o un voltaje de 5 voltios. ¿Ya? Si yo reviso el otro punto del transformador, viene siendo esta que está acá, pasa por acá y tengo un terminal grueso. Eso viene siendo, según aquí me dice que es un diodo. Entonces el diodo, pero el ánodo, pasa de este punto a este punto, y esto que está acá, ¿qué es? ¿Qué vendría siendo esto acá? El cátodo de un diodo. ¿Se dan cuenta? Ahora, fíjate esto, porque el cátodo de este diodo que está acá pasa por aquí y se está metiendo al positivo de otro condensador electrolítico. En este caso vendría siendo este, y el negativo se mete, pasa por aquí y está llegando al ánodo del otro diodo. Por ende, tenemos el análisis de dos diodos. Fíjate, de acá el transformador chopper salen los dos diodos. Estos son los diodos gruesos que hemos analizado, y los condensadores respectivos que acabamos de ver es este y este. ¿Te das cuenta? Ahora, fíjate lo siguiente, los dos diodos están con el ánodo hacia este lado y con los cátodos para allá, es decir, que voltaje positivo entrega los cátodos. Cada diodo de este va a repartir un voltaje diferente, ¿ya? Por eso posiblemente maneje matrículas diferentes este tipo de diodos. Ahora, si yo volteo nuevamente, vamos a analizar otro punto. Sería de acá, de este punto, de otro de los terminales de el chopper, pasa por acá, ahí lo tenemos, y esto viene siendo el ánodo de otro diodo. Mira, el ánodo de otro diodo. Este diodo llega hasta este punto porque vendría siendo el cátodo del diodo. Es decir, ya me desvía el voltaje hacia otro lado, que habría que analizarlo para qué exactamente es ese diodo o para qué voltaje vendría siendo ese diodo. ¿Ya? Y por último, tengo a ver, si pasa por acá, este tiene comunicación, mira, este tiene comunicación. El ánodo sale acá y este tiene comunicación con el cátodo de acá. Ahí está. Perfecto. Entonces, fíjate lo siguiente, porque hay un cuarto terminal del transformador chopper, que sería este grueso de la esquina, ese que está ahí, pasa a través de acá y se mete con un diodo. Este diodo es el ánodo y este es el cátodo. ¿Cuáles serían esos respectivos componentes? Si yo lo volteo, ahí está, un primer diodo y un segundo diodo. ¿Se dan cuenta? Ahora, estos diodos tienen que ir, los cátodos tienen que ir en comunión respectivamente. Por ejemplo, este que está acá manda el cátodo, los dos cátodos salen hacia allá. Este que está acá, si yo leo la pista, fíjate cómo parte toda la historia. Se mete por aquí, pasa por acá y llega a un condensador al positivo. Cuando yo me pare a medir el voltaje en ese condensador, sería este que está acá. Y mira hacia dónde me está mandando. Me está mandando hacia el conector de los LED. Ahora, paso por acá, sigo derecho,
sigo derecho, se mete por acá, pasa por acá. Todo esto vendría siendo una línea positiva. Esta línea positiva pasa a través de una resistencia. Esta resistencia tiene que comunicar voltaje a ambos lados, ¿ya? Y pasaría por acá, por acá, por acá y llega al terminal 1 del conector de los LED, donde me habla de D+. Es decir, aquí en el terminal 1 debería llegar un voltaje alto, posiblemente de 100 y tanto o de 60 y tanto, dependiendo de cuánto sea la conexión, ¿ya? Entonces te diste cuenta que este diodo rectificador que está acá es el encargado para el voltaje. Pasa por acá, pasa por acá, pasa por acá, se mete por acá, pasa por acá, trae una resistencia, se mete por aquí y llega ahí. ¿Te das cuenta? Así de sencillo. Ahora, tendríamos que seguir analizando el circuito de este respectivo cátodo. Si yo ahorita en este momento, nada más para que podamos entender una cosa acá que es fundamental y que es importante, mira lo siguiente. Este voltaje, para que veamos un momento, del primer componente que vimos acá, ¿a dónde se mete? Este que está acá. Pasa a través del condensador, ¿ya? El ánodo, ¿ya? Pasa para acá. El cátodo, este voltaje positivo, se mete por acá al positivo de otro condensador. Pasa por acá, se mete por aquí y aquí hay una pequeña bobina. La bobina deja pasar corriente de un punto a otro. Sería así. Y esta bobina se está metiendo a un condensador y también se está metiendo a el transistor que está acá. Ahí me habla de que es un Q. Por ende, aquí debe llegar un voltaje respectivo. ¿Te das cuenta? Entonces, este voltaje que pasa a través de un diodo también se mete a un transistor, porque me imagino que se mete allí y convierte un voltaje a otro. Habría que analizarlo, ¿ya? Pero si seguimos la pista, ahorita, ¿por dónde pasa todo esto? ¿Por dónde pasa esta pista? Esta pista pasa por acá. Se mete por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí. Pasa por aquí directamente, pasa por aquí directamente y se está metiendo a este punto. Ahí está. Entonces, vamos a analizar una cosa con el multímetro digital. Para que ustedes vean que yo no estoy mintiendo. Pongo el multímetro en escala de continuidad. Verifico las puntas. Y continúo. Observa. Bien, tengo la salida del transformador de acá a acá. Salida de transformador con el ánodo del diodo, ¿cierto? Pero ya a este punto de ánodo-cátodo no puede haber absolutamente nada, ¿ya? Pero si invierto la polaridad de ánodo con cátodo, ¿verdad? Ahí prácticamente se carga parte de un condensador. Vamos a ponerle un poquito acá. Vamos a ponerlo ahí. Observa nuevamente. Ánodo y cátodo. Mira la lectura. ¿Te das cuenta? Ya, del cátodo, ¿por dónde pasa? Pasa a través del positivo de un condensador. Ese positivo del condensador se mete a una bobina. La bobina salta hacia el otro extremo. Ahí está. Y esa bobina llega al positivo de otro capacitor. Y ese positivo del capacitor se mete a este componente que está acá. ¿Te das cuenta? Voy a adelantarlo un poquito. Ahí lo tengo. Y parto verificando la historia nuevamente. Salida del transformador con ánodo del diodo, ¿verdad? Entonces, ánodo del diodo con cátodo del diodo tiene que marcar una lectura tipo diodo. Perfecto. De repente marque un poquito más bajo porque puede haber una resistencia de por medio. Luego del cátodo del diodo al positivo del capacitor.
Luego del positivo del capacitor llega una bobina. Esa bobina debe haber continuidad entre la otra extremo de la bobina. Ahí está. Y luego de ese extremo de la bobina debe llegar al positivo de otro condensador y de esa... Ahí está. Y de ese capacitor, de ese positivo, debe llegar acá. Ahí está. Al transistor. Entonces, porque debe ser gatillo, drenador y surtidor siempre y cuando sea un MOSFET, que lo más probable es que ese sea. Ese pasa por acá, por acá, por acá. Y vamos a ver si aquí en este caso ya no se mete por acá, pero debería. Vamos a ver si tiene conexión. Fíjate que el transistor que está acá debería de pasar por acá. Vamos a ver. Mira, se está metiendo acá. Tanto el positivo del capacitor como a seguramente al gatillo drenador, al drenador de este MOSFET. Y ahí tengo una salida de voltaje. ¿Te das cuenta? Aquí debe estar varias salidas de voltaje para este lado. ¿Ya? Entonces vamos a aprovechar de conectar esta fuente. Voy a separarlo un poquito. Ahí está. Y lo conecto a la red eléctrica. Bien. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado ahora porque ya el capacitor principal tiene voltaje. Vamos a pasar el multímetro a voltaje DC. Vamos a ponerlo en la escala de 200 voltios primero que nada. Yo me puedo parar para el negativo de medir voltaje correctamente. Puedo pararme en esta cuestión que está acá, que vendría siendo tierra. Ahí está. Me paro con el multímetro en escala de voltaje 200 y punta negra allí. Bien. Fíjate lo siguiente, porque me paro no en el ánodo, porque el ánodo está aterrizado a tierra, sino que en el cátodo. El cátodo debería entregar un voltaje acá y mira, 5 voltios. ¿Te estás dando cuenta? Esos mismos 5 voltios debe llegar al positivo del capacitor. Ahí está. ¿Te das cuenta? Luego, esos mismos 5 voltios también deben llegar, una vez que lleguen al positivo del capacitor, también deben llegar a través de la bobina como había dicho. ¿Te das cuenta? Luego, esa bobina debe saltar hacia el otro lado. Ahí está. Y luego al mismo capacitor, ahí tengo los 5 voltios y también acá. ¿Te das cuenta? Al transistor. Si seguimos la pista hasta donde habíamos dicho, debe llegar a este conectorcito. Mira, 5.3. ¿Te das cuenta cómo analizo? Muy fácil. Bien. El segundo diodo de análisis donde lo hicimos vendría siendo este, el cátodo. Mira, 14.3 voltios. ¿Te das cuenta? Entonces, ese se mete a este capacitor y ahí tenemos los 14 voltios. Esa misma conexión pasa a través de una bobina justamente y salta para el otro lado. ¿Ya? 14 y tanto. Seguramente este voltaje posiblemente pase a través de un puente, se mete por acá y debería llegar a uno de estos. Ahí tengo 12 voltios, en el otro lado tengo los 14, ¿ves? ¿Te das cuenta? Llega a este terminal que está acá. Ahora, vamos a revisar los dos diodos que están de manera horizontal, ¿ya? El primero sería el que sale de acá al ánodo y tengo el cátodo acá. ¿Cuánto tengo? Mira, el voltaje ya subió, 49 y tanto. Y luego tengo otro más, vamos a verificar el de acá arriba. Mira, el voltaje subió a 115. Ese mismo voltaje de 115
pasa a través de este componente que es un capacitor al positivo, ¿ya? Y pasa por acá arriba y se mete por acá, 115, y pasa por acá. Toda esta línea debe tener 115. Mira, vamos a ver, vamos a verificar acá, con cuidado. Aquí pasa por acá, es una resistencia. Ahí tengo los 115, tengo una resistencia. Esa resistencia pasa por acá. Tengo los 115, pasa por acá y llega al terminal 1. ¿Se dan cuenta? De esa manera hemos analizado diferentes circuitos, ¿ya? Y aprendimos cómo vimos cómo un transformador chopper, un único transformador chopper, es capaz de sacar diferentes voltajes a través de los diodos rectificadores de alta frecuencia: 12 voltios, 5 voltios, 49 voltios, 115 voltios. Por eso utiliza 4 diodos a la salida. ¿Se dan cuenta? Amigos, otro video de análisis de circuitos. Suscríbete al canal y comparte la información. Esta es la clase 78, si no mal recuerdo. Bendiciones.